Buenas tardes para todos. Primero que todo, muchas gracias por su permanencia y la última charla que tenemos del día de hoy son Caminos Truncados, una metodología para identificación de zonas peatonales interrumpidas basada en los datos de OpenStreetMap. Nuestro proyecto lo desarrollamos desde la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con mi compañero Miguel Hoyos, que ya no nos acompaña, y nuestro propósito es utilizar la información geográfica abierta disponible para hacer priorización e intervenciones en zonas peatonales. ¿Cómo funciona esto? Es que no le puedes dar abajo, sino page down. Un segundito acá otra vez. Vamos a ver. Uy, espera un segundito. Dale. Con los de arriba. Page down. Y page Ok. Bueno, como primera instancia, creo que todos en algún momento hemos sido peatones en nuestra vida y cuando salimos y experimentamos nuestra ciudad caminando, lo que esperamos encontrarnos son caminos conectados y seguros, pero es frecuente encontrarnos con interrupciones abruptas y caminos que no están conectados uno con el otro. Ahí es cuando el peatón se ve obligado a realizar cruces inseguros y utilizar espacios que no fueron diseñados para él. Entonces, en ese sentido, nosotros en movilidad solemos medir cosas como, por ejemplo, tiempos de viaje, velocidades, niveles de servicio. Sin embargo, cuando hablamos de viajes peatonales también es necesario considerar otros aspectos como lo son la conectividad, debido a que un trayecto bien conectado nos ofrece a nosotros diferentes puntos de intersección y un viaje de un origen a un destino, que la infraestructura peatonal exista, sino que sea continua y nos permita a nosotros tener una experiencia de viaje mucho más cómoda y segura. Y en cuanto a la seguridad vial, aquí nos estamos refiriendo que todo el entorno adyacente vial a nosotros forma como una parte importante de la exposición al riesgo cuando nosotros nos consideramos peatones. Esta es una situación que no solo ocurre aquí en Bogotá, Colombia, sino que también tenemos varios referentes internacionales, como es el caso de Seattle en Estados Unidos, donde se desarrolló un planeador de viajes gratuito basado y pensado únicamente en peatones y personas con movilidad reducida, que usa datos de OpenStreetMap y OpenSidewalks. Este OpenSidewalks es como una iniciativa global también de data abierta enfocada únicamente en temas peatonales, en medir anchos de acera, medir cruces peatonales, medir pendientes, por si lo quieren revisar, y el mapeador se llama AccessMap. Lo que te permite es planear tu ruta de viaje a pie de un destino, de un origen a un destino en toda la ciudad de Seattle, y puedes hacer filtros adicionales como por ejemplo temas de pendientes, como por ejemplo también puedes encontrar puntos de interés, adicional que la simbología te permite ver a ti la velocidad máxima que puedes llegar a desarrollar. Ahora, luego de como que analizar nuestro problema y ver algunos referentes internacionales, nosotros desarrollamos una metodología basada en 5 etapas, donde la primera etapa es la extracción de datos de OpenStreetMap a través de la API de Overpass. Aquí hacemos consultas de las vías peatonales y las vías vehiculares. En segunda instancia tenemos un análisis espacial de conectividad, donde desarrollamos un algoritmo en Python para la detección automática de estos puntos interrumpidos de la red vial peatonal. Como tercera etapa ya tenemos una generación de resultados de este algoritmo, donde obtenemos 2 capas, una directamente relacionada con los etapa, es donde nos encontramos actualmente. Estamos realizando un análisis espacial de proximidad con los datos de siniestralidad que podemos encontrar en un área colindante a estos puntos de desconexión. Y como última etapa ya proponemos una priorización de estos cruces identificados para poderlos intervenir posteriormente. Aquí pueden ver un poco como el pseudocódigo de cómo funciona la etapa 2 del análisis espacial de conectividad. Aquí lo que hacemos es, en primera instancia, seleccionar vías peatonales y vías vehiculares. Luego se realiza la identificación de la intersección de estos 2
conjuntos de datos, posterior se hace la extracción de la geometría de las vías vehiculares, ya sea punto o polígono, y después realizamos un buffer alrededor de las intersecciones identificadas, seleccionamos los senderos peatonales que se encuentran dentro del buffer para calcular el vector dirección de ese sendero, posterior calcular el producto cruz entre el vector del sendero y el vector de la vía, y aquí obtenemos un resultado de un ángulo que si llega a estar entre menos 10 y 10 grados, el código lo que hace es obviarlo porque asumimos que está paralelo a la vía vehicular y no va a presentar una interferencia. En esta segunda etapa también es importante mencionar que aplicamos como una lógica de filtros para todas las ETICS, vías peatonales, senderos peatonales, escaleras o senderos compartidos. Y para las vías vehiculares, vías residenciales, vías sin clasificar. Adicional, también es importante mencionar que en la selección de vías peatonales hicimos una exclusión adicional para no tener en cuenta todo lo que son andenes clasificados como aceras, islas de tráfico, cruces en intersecciones, puentes, túneles o áreas peatonales. Ya como resultado lo que obtenemos de nuestro algoritmo es dos capas. Una capa de puntos y una capa de senderos. Los puntos están asociados a esos lugares de interrupción peatonal y los senderos pues es el trayecto que puede recorrer el peatón. Aquí algo importante para resaltar es que ustedes pueden ver que nuestro resultado está distribuido por todo el casco urbano de Bogotá. O sea, tenemos una buena distribución y una comunidad de mapeadores muy juiciosa que nos permite tener esta data así para Bogotá. Y tenemos como resultado 5.374 puntos de desconexión, 6.828 senderos peatonales identificados y hicimos una agregación territorial por localidades para identificar cuáles son las localidades con mayores puntos de desconexión, donde encontramos Ciudad Bolívar, Usaquén, Kennedy y Engativá. Ok. Aquí lo que hicimos también fue hacer una inspección visual en campo para corroborar que efectivamente lo que nos estuviera arrojando el código fuera representado en la realidad. En la primera imagen vemos la calle 108 con transversal 55 en la localidad de Suba. Aquí podemos ver que el código no solo identifica senderos que tienen un trazado en línea recta, sino que también identifica absolutamente todos los senderos que pueden estar dentro del buffer de los 20 metros. Este segundo ejemplo es en la calle 104A, carrera 47A, en la localidad de Suba. Podemos ver un sendero peatonal que está interceptado por una vía vehicular que no tiene ninguna intervención adicional para alertar el paso del peatón. Este otro ejemplo es en la localidad de Barrios Unidos, en la carrera 57C, calle 66A. Aquí podemos ver cómo en el césped se nota demasiado la huella del paso peatonal, indicando la línea de deseo de viajes peatonales y que efectivamente la vía vehicular no tiene ninguna intervención en temas de demarcación o señalización peatonal. Este otro ejemplo es interesante. Este es un sendero peatonal que prácticamente atraviesa 6 intersecciones. Es la calle 102 desde la autopista norte hasta la carrera 19 en Usaquén. Aquí podemos ver, esta zona es un punto atractor de viajes considerables por todas las dinámicas que se desarrollan allí, y podemos ver que aquí sí hay como intervenciones en cuanto a demarcación, señalización, reductores de velocidad, incluso algunas barreras metálicas para impedir el paso de motociclistas en los senderos peatonales. Y aquí está la continuidad. Aquí ya vemos que, por ejemplo, en la primera imagen, en la intersección número 4, tenemos intervenciones adicionales como pacificación del tránsito para hacer que los vehículos reduzcan su velocidad cuando se están acercando a ese paso peatonal. Y este es el último ejemplo de lo que traemos, es la carrera 20 con entre la calle 127 y 127 bis. Esta zona también es un punto atractor de peatones. Si se fijan en la imagen superior, tenemos parques,
Tenemos zonas verdes donde pues, pueden salir a jugar niños, salir gente a hacer deporte, salir a sacar sus mascotas. Puede ser un punto que concentra gran cantidad de peatones y es lo que nos está arrojando el algoritmo y que corroboramos en campo. En esta etapa nos encontramos actualmente, que es un análisis en cuanto a la seguridad vial. Identificamos únicamente los peatones lesionados y fallecidos debido a que son nuestra población objetivo. Estamos analizando senderos peatonales y lo que hicimos acá fue, con la capa de puntos de intersección que obtuvimos como resultado, hacer un buffer de 25 metros alrededor para realizar un análisis espacial de conectividad y seleccionar únicamente los peatones tanto lesionados como fallecidos que están en el área colindante al punto de interrupción. 89 peatones lesionados, 43 peatones fallecidos para un total de 532 víctimas, y adicional hicimos una agregación por localidades para también identificar cuáles son las localidades que tienen mayor concentración de víctimas peatonales. Respecto a víctimas peatonales lesionados únicamente, aquí podemos ver que en el área de 25 metros que seleccionamos como área de influencia de los puntos de desconexión identificados, hay 489 peatones lesionados, que si lo comparamos con el total de peatones lesionados en Bogotá para el mismo periodo de análisis de 2023 a 2025, obtenemos una proporción de lesionados de 5.4% en los puntos de proximidad a las interrupciones identificadas. También importante mencionar, como lo ilustra la gráfica, que tanto para el 23, 24 y 25 más del 94% eran casos de peatones lesionados asociados con clases de siniestros, atropellos, y una cantidad considerablemente menor asociada a choques, volcamientos y otro tipo de siniestros. Ahora hicimos análisis para los peatones fallecidos en esas áreas de influencia, identificamos las 4 localidades que presentan mayor cantidad de víctimas peatones fallecidas y calculamos un índice de severidad que básicamente es el total de peatones fallecidos sobre el total de las víctimas identificadas, obteniendo como resultado un 8.1%, lo que quiere decir en otras palabras es que 8 de cada 100 víctimas aproximadamente son víctimas fatales. De pronto una precisión, en movilidad nos referimos a siniestros viales y no accidentes, debido a que un siniestro vial es considerado un evento en el que por lo menos se encuentra involucrado un actor vial y que puede ser totalmente previsible. Ay. Lo siento. Ok, muchas gracias. Ahora, como próximos pasos, hasta el momento lo que obtuvimos fue un resultado de puntos y un resultado de segmentos, y posterior a eso hicimos un análisis de seguridad vial relacionada con siniestros viales. Lo que proponemos en segunda instancia es un modelo de priorización multicriterio donde tengamos en cuenta otras variables, como por ejemplo los viajes peatonales, origen y destino, para determinar la demanda potencial de las zonas, si es posible obtener la información de volúmenes peatonales para saber exactamente qué cantidad de peatones hacen uso de estos senderos, también centros atractores de peatones, como por ejemplo instituciones educativas, universidades, centros comerciales. Otra variable que podríamos estar considerando es el entorno urbano y la accesibilidad respecto de, por ejemplo, el tipo de superficie que tiene cada uno de los senderos, si cuenta con iluminación, si cuenta con rampas o vados de accesibilidad. Y finalmente otra variable que es la factibilidad técnica de intervención, esto específicamente para aquellos senderos que requieran una intervención adicional de obra civil. Luego de hacer como este modelo de priorización multicriterio, lo que haríamos posterior es priorizar los cruces en alta, mediana y baja prioridad, para después implementar estrategias de intervención respecto de seguridad, comodidad y continuidad peatonal, como por ejemplo señalización y demarcación vial, pacificación del tránsito,
que lo que consiste es instalar medidas para reducir la velocidad en espacios o en zonas donde el tránsito peatonal es alto, urbanismo táctico, que es implementación de medidas de bajo costo y temporales para ver cómo reacciona o cómo responde la población, o soluciones tecnológicas como el ejemplo que veíamos al inicio. Y antes de terminar, nos pareció importante traer unas consideraciones metodológicas sobre cómo nosotros desarrollamos nuestro proyecto. En primera instancia tenemos la cobertura y nivel de actualización de OpenStreetMap. Como les mencioné en los resultados, nosotros aquí a nivel de Bogotá tenemos una muy buena data para utilizar esa información y que sea información aprovechable para intervenciones que podamos hacer. Sin embargo, esto puede estar pues muy ligado o sesgado al tipo de territorio o ciudad que analicemos. Incluso en una misma ciudad podemos encontrar que puede estar sectorizado en una única parte. En segunda instancia tenemos la variabilidad y el etiquetado de los elementos. Si bien es cierto que tenemos unas convenciones ya bien definidas en OpenStreetMap para utilizar, también es que al ser una base de datos abierta, pues no todas las personas siguen la misma estructura de etiquetado, y ahí es donde podemos encontrar un elemento con dos etiquetas diferentes. Ahí es donde les explicaba la lógica de nuestro código, que hacíamos primero una selección y luego una exclusión de datos. Y por último, la representación geométrica de la infraestructura, debido a que nos sucedió también que, por ejemplo, varios senderos eran clasificados como áreas peatonales, y ahí identificamos, por ejemplo, estaciones de Transmilenio que nos estaban saliendo, y nos tocó hacer también identificación de geometría, donde solo extraíamos puntos y segmentos. Estos son unos ejemplos de las consideraciones que mencionaba. En la calle 53 con carrera 50, pues, los segmentos A y B corresponden a andenes, pero están clasificados como pasos peatonales, entonces el código en este momento los está identificando. El sendero, la etiqueta C está identificada como un sendero peatonal, pero en realidad corresponde a un cruce y no lo está trayendo en este momento. La segunda imagen, que es la carrera 45, calle 59, lo que sucede en este instante es que el código identifica un solo cruce de una vía vehicular con una vía peatonal, no dos cruces de los dos conjuntos de datos. Y en tercera instancia, la calle 63A Sur con carrera 74A, vemos que identifica que hay una intersección entre el sendero y la vía, pero la vía efectivamente no está haciendo interrupción de este sendero. Y como conclusiones traemos que las interrupciones en la red peatonal no solo afectan la continuidad de los desplazamientos, sino que también aumentan nuestro riesgo a exposición y pues evidentemente a un siniestro vial. Que la automatización de procesos mediante Python y el uso de la información geoespacial nos permite la transformación de estos datos abiertos en herramientas útiles de planificación e intervención a nivel de ciudad. Y que el uso de datos abiertos permite desarrollar metodologías como esta, que pueden ser reproducibles, escalables y de bajo costo, y que pueden ayudar en la planificación de la ciudad. En las referencias, aquí está el repositorio de GitHub, por si quieren ver un poco más en detalle el código. Y aquí están nuestros perfiles de LinkedIn por si quieren contactar con nosotros también. Y eso es todo. Muchas gracias por su permanencia hasta el final. ¿Tienen alguna pregunta? Felicitaciones, excelente trabajo. Te quería compartir como una experiencia que hemos tenido que está muy alineada con lo que tú planteaste. Nosotros hacemos rutas multimodales para calcular el transporte público y, bueno, y siempre son multimodales porque siempre hay que llegar caminando a la estación.
Entonces es importantísimo en Trufi cómo se llega caminando a la estación. Incluso en Arequipa, en Perú, logramos capturar todas las peticiones y todas las planificaciones hechas y extrajimos la parte peatonal y marcamos las vías que más se usan para llegar a la estación de bus, ¿sí? Es muy declarativo, te quería compartir eso porque puede ser también un tema importante. Nosotros trabajamos con un motor de planificación que es OpenTripPlanner, que es basado en OpenStreetMap completamente. Normalmente uno lo considera que solamente hace planificación de transporte público, pero hace planificación en vías peatonales y en vías ciclistas. Entonces nosotros pues aprovechamos para hacer muchas y analizar un poco la red, cómo se comporta y la conectividad de la red en transporte público principalmente, pero en Arequipa tuvimos un investigador muy pro peatonal que dijo, yo quiero gratis, no nos cobró, hacer un análisis de las vías peatonales. Te lo mandé al WhatsApp por si lo quieres ver, y muy interesante. Tenemos nosotros también algoritmos de ruteo para mirar ruptura en redes. Lo hacemos normalmente, esta mañana lo hablamos para transporte público, pero funcionan los mismos para vías peatonales. En Duitama el año pasado presentamos en el Study of the Map un proyecto con mis chicos de vías peatonales. Allá los datos estaban, digamos, pobres. Fue la construcción de datos, pero nos encontramos con esos mismos problemas que presentaste tú. Hay que definir la etiqueta, hay que definir el estándar, hay que conectar bien. Todas esas cosas las definimos. El proyecto pues no ha despertado mucho interés en la autoridad ni nada, pero lo tenemos y enfrentamos esos problemas mucho. ¿Cómo conectarlas? Porque siempre pensamos que es una red. En eso me entusiasmó mucho que tu enfoque es primero, o sea, los andenes no son ornamentales, son una red donde la gente se mueve. Entonces, en eso hemos planteado muchos temas. Más que una pregunta, te quería compartir eso porque lo estamos haciendo muy lentamente, pero estamos haciendo y compartiendo esa red. Ya, quería compartirte eso. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien, al igual que comentaba ayer de otra investigación que realizaron en la Secretaría Distrital de Movilidad, pues bienvenidos a este tipo de investigaciones dentro de instituciones públicas. Ojalá que, digamos, para otros investigadores, consultores, el público en general, pueda existir como la versión libro de mapas que ustedes tienen, pero de investigación. Porque este es como, finalmente es más para planificación de ustedes y de otras recomendaciones, pero sería interesante, pues no con todos los detalles así súper técnicos, pero sí que el público conozca, se vienen haciendo estas investigaciones, como la de ayer, como esta, muy interesante. Cuando iniciaste la presentación, coincidencialmente, casualmente, se me vino a la mente algo que me sucedió ayer e incluso hoy, aquí dentro de la misma universidad, al llegar. Yo pocas veces visito la Universidad Nacional, pero para llegar a este edificio, entonces, entrando allí por la 3, voy a tratar como de acortar camino, pero en cierto momento que estaba cortando camino, dije, oiga, me voy a meter por este pastico, ¿sí? Y pues me da un poco de pena, ojalá no miren los celadores, porque uno pisando el pasto, ¿sí? No sé, aquí como sea, pero me atravesé el pastico hasta que llegué como otro zona ahí de asfalto. Entonces, ¿qué pasa? Eso a veces me sucede en la ciudad, ¿no? Creo que a muchos nos pasa, ¿no? Que uno va caminando, ¿cierto? Y uno dice, oiga, ¿y cómo así? Aquí ya no hay más camino, me toca ahora devolverme y dar toda esa vuelta. Entonces, vean que este tipo de ejercicios conducen a detectar eso, como a esos caminos cortados, a eso que reduce el tránsito de los peatones. Entonces, como que es un ejercicio muy cercano a nosotros, a los ciudadanos, ¿verdad? A pie, muy bien. Y dos preguntas. Una es, ¿esto permite encontrar cierres ilegales, verdad? Podría, porque a veces, ¿qué pasa? A veces hay vecinos en barrios que ponen rejas donde no tienen autorización para hacerlo. Entonces te hago esa pregunta si eso permitiría eso. Y la otra es, hay, ¿cómo se llaman? Ciertas adecuaciones, hay, bueno, cierto nombre que tú mencionas, arreglos, adecuaciones que se hacen a partir de los detalles que encuentran. Algunas adecuaciones o arreglos serán competencia de la Secretaría Distrital de Movilidad, pero no sé, de pronto algunas son competencia del IDU, ¿sí? Entonces, no sé, la pregunta es, de esto,
que ustedes pueden sacar datos que le digan al IDU, señores IDU, mire, a partir de esta investigación encontramos ciertos puntos críticos que requieren puente peatonal, requieren adecuaciones físicas o algo así, que son como prioritarias. Lo detectamos nosotros. ¿Sí, sí es pertinente eso? Sí, a la primera pregunta, la respuesta corta es, yo pensaría que no es tan fácil identificar, digamos, cierres hechos por los ciudadanos, por los residentes de un barrio o algo así, debido a que estamos utilizando información de datos abiertos. Ese es nuestro insumo principal. Para corroborar esa información nos tocaría hacer el ejercicio que hicimos acá de ir a campo y validar cada uno de los puntos. Puede ser un trabajo dispendioso, pero puede ser que de pronto sí se identifiquen en esa etapa de inspección visual. A la pregunta número 2, claro que sí, lo contemplamos también aquí en nuestros próximos pasos, donde mencionaba algo de factibilidad de intervención técnica, donde es posible que nos encontremos con un sendero que está interrumpido por una vía que tiene 2 calzadas y en el centro un separador. Entonces, ahí es donde requerimos apoyo de otras entidades y articulación, como por ejemplo con el IDU, para hacer este tipo de adecuaciones o intervenciones en obra civil, pues la Secretaría de Movilidad no tiene alcance hasta allá. Pero sí hay, sí, la respuesta es sí, bueno, lo identificamos. Bien. Sí. Muchas gracias. Yo quedé preocupado en un mapita ahí porque la localidad más azul oscura de unos registros es la mía, entonces me toca como... no, como bueno, como... aquí hay otra precisión y súper importante hacerla. O sea, estos son cantidades absolutas, no quiere decir que haya una correlación directa entre los puntos de desconexión o la siniestralidad y la localidad, debido a que, por ejemplo, los puntos de desconexión pueden estar muy ligados a la densidad de la red y al tamaño de la localidad. Entonces, no es que sea una relación directa. Okay. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.